Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien en todos los lugares donde nos están viendo en este momento. Les agradecemos pues a todos su tiempo y su disposición por seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y en el mundo. Gracias a todos por ser parte de la familia Fisioterapia en Movimiento. Para nosotros es muy importante trabajar con ustedes y para ustedes, por eso compartimos el conocimiento, damos educación de calidad y formamos para emprender. Les voy a explicar un poquito de la dinámica de cómo se va a estar realizando el webinar el día de hoy. Yo les voy a compartir en el chat de esta reunión un link para que se registren, un link de asistencia. Lo hacemos con el fin, ya que al finalizar esta reunión tendremos sorpresas para todas esas personitas que se registren. Perfecto. También los voy a invitar a que dejen sus preguntas en el chat, ya que al final vamos a hacer un bloque de preguntas y respuestas con nuestro ponente. Sin más preámbulo, le recuerdo que hoy nos va a estar acompañando el ponente Jorge Hernández. Él es fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano, magíster en osteopatía estructural con certificación en neurobiología del dolor y pedagogía en movimiento en España. Además, también será ponente de nuestro diplomado internacional en nuevas tendencias de fisioterapia musculoesquelética que iniciará el próximo 22 de febrero para que todos estén súper pendientes y estemos en compañía de él. Mi señor, porque estás conectado por ahí. Hola, buenas noches. Claro que sí, por acá estoy. Muy buenas noches, muchas gracias por conectarte y compartir este espacio con nosotros. Bienvenido y es toda tuya, Laura. Ok, muchísimas gracias. Bueno, procedo a compartir pantalla. Por favor, me cuentan si ya la están viendo. Sí, se puede ver correctamente tu pantalla. Muy bien. Bueno, mucho gusto para todos. Mi nombre es Jorge Hernández. Muy buenas noches para todos los asistentes. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir conocimiento con otros colegas. Soy de la filosofía de que el conocimiento debe ser bidireccional. Así que muchísimas gracias por aceptar este llamado. También quiero agradecer al equipo de Fisioterapia en Movimiento por invitarme, por todo el trabajo que vienen adelantando en pro de la fisioterapia en América Latina sobre todo. Y me da mucho gusto pues que hayan incluido dentro de sus certificaciones el tema del dolor y la sinergia positiva que hace el movimiento, visto desde las gafas de la neurociencia. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y no solamente la neurociencia, ¿no? Hay muchas áreas también afines a la neurociencia que vienen haciendo aportes. Estamos hablando también de la epigenética, estamos hablando de la ingeniería matemática, estamos hablando de la ingeniería biomédica, incluso hasta la inteligencia artificial y la filosofía vienen haciendo aportes, sobre todo en el ámbito relacionado con el movimiento y el dolor. Así que espero que lo que les comparta esta noche se puedan llevar algo positivo y despertarles en el buen sentido de la palabra todo el espíritu crítico para que se interesen por este tema que día a día vivimos en fisioterapia. En fisioterapia no tengo la estadística exacta, pero el 90% calculo yo de las personas que vemos en fisioterapia siempre van por una condición dolorosa. Entonces, es bueno que aprendamos a entender un poquito más qué es lo que se está gestando desde las neurociencias en todo lo relacionado con el dolor. Muy bien. Bueno, les recuerdo que, permítanme aquí, paso por acá. Ok. Muy bien, les recuerdo que en el mes de febrero estaremos dando inicio al diplomado de neurociencias y movimiento
aplicado a algunas patologías, las que puedan resultar ser como comunes. Hemos intentado pues tener como un marco teórico interesante que les entreguen no una receta, sino unas herramientas sólidas que les permita hacer una intervención un poquito más profunda, sobre todo basada en la evidencia, con nuestros pacientes. Entonces, los invito a que entren en la dinámica de aprender, reaprender, perdón, de aprender, desaprender y reaprender, porque el paradigma de las neurociencias viene rompiendo muchos esquemas, incluso de información que aprendemos en la universidad y que ahora muchos de esos temas están un poco obsoletos. Ya veremos en el pasar de la presentación cuáles son más o menos esos términos y esos temas que se vienen cambiando gracias a los avances de la neurociencia. Muy bien. Bueno, damos inicio. Hoy en día no basta con solo conocer. Debemos intentar comprender lo que más podamos, más aún cuando tenemos enfrente a un individuo gestionado por un sistema complejo, ¿no? Que resulta ser nuestro paciente, ¿no? Y que deposita la confianza en el profesional, sí, experto, para que le ayude a gestionar su problema. Entonces, es importante que nosotros, además de la amplia gama de herramientas que todos los días salen en fisioterapia para abordar un paciente, nosotros sepamos comprender cada una de esas herramientas para siempre velar por el beneficio del paciente. Todos los días salen un montón de técnicas y a veces nos dejamos llevar por la popularidad y el marketing y conocemos muchas técnicas, pero a veces no alcanzamos a comprender a fondo si en realidad esa técnica que le aplicamos al paciente es la adecuada o si no vamos a entrar en una cuestión de iatrogenia, ¿no? Que en vez de hacer bien, empeoramos la condición del paciente. Entonces, démosle una mirada evolutiva a esta estructura, se las presento. Pesa más o menos 1,6 kg y es literalmente un vampiro. Se lleva el 20% de la glucosa y de la energía que produce el organismo, el cerebro. Si yo les pregunto a ustedes para qué sirve el cerebro, probablemente me van a responder como me han dado respuesta en otras oportunidades en las que he tenido que impartir estas charlas. Y es que siempre me dicen que el cerebro sirve para pensar, para racionalizar, para simbolizar, para crear, y esos son medios. Evolutivamente el cerebro tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es mantener la supervivencia. El segundo, garantizar la reproducción. Y el tercero, y este no es un tema de géneros, es un tema biológico y lo tienen más desarrollado las mujeres, es el de garantizar la supervivencia de las crías. Por lo tanto, el cerebro ha diseñado una gama de estrategias, ¿sí? Para tratar de preservar la especie. Entonces nosotros nacemos con una función, venimos como con una configuración por defecto, por decirlo así, que tenemos integrada y nos sirve para protegernos. Pero ocurre algo que como somos una especie que no se queda quieta y entonces la genética no nos da para reconocer todos los peligros a los que estamos expuestos, habidos y por haber, el cerebro también habilita la capacidad de aprender. Entonces es aquí donde empieza a complicarse el asunto, porque como somos organismos ávidos en el aprendizaje y el aprendizaje es tan diverso, entonces en lo que tiene que ver con el dolor se nos empieza a complicar el asunto, porque el dolor en muchas ocasiones o también es el resultado de un aprendizaje. Por lo tanto, es importante conocer cómo es que, por dónde van los tiros en el tema de la configuración del cerebro en lo relacionado con el dolor y, por supuesto, con el movimiento. Nos hacemos llamar los Homo sapiens y realmente racionalizamos muy poco. La capacidad del cerebro de racionalizar es restringida
tiene que haber unas condiciones mínimas para que el cerebro entre como en esa dinámica de racionalizar. Somos seres más emocionales y eso sí es más instintivo. Está por acá por el sistema límbico del cerebro, yo destaco por acá. Esta zona por acá es una de las zonas más primitivas junto con el tallo, que regula las funciones normales, mantiene la glucosa en sangre, los niveles de oxígeno, pero la parte emocional, que está también integrada ahí, es la que más predomina. Entonces, más que seres racionales, somos seres emocionales, y eso hay que tenerlo en cuenta porque frente a nosotros nos vamos a encontrar con un paciente que tiene más un impulso emocional que racional. Entonces, imaginemos entonces una vida sin dolor. Si uno se encuentra en consulta al paciente que le dice, ojalá se me quitara este dolor, ojalá se me fuera este dolor. Uno entiende que hay muchos pacientes, sobre todo los que están en una condición de dolor persistente, que sufren mucho porque vienen con muchos años padeciendo con dolor, algunos permanente, otros de manera intermitente. Pero imaginemos una vida sin dolor. Hay una condición que es netamente genética, se llama SIPA, y es una insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Significa pues que ni siquiera tienen la capacidad de termorregularse. Entonces son estas personas que, primero que todo, tienen algunas complicaciones cognitivas, también algunas complicaciones motoras. Esto explica la importancia del dolor para el movimiento también. El dolor inicia el movimiento. Sí, yo estoy sentado aquí y por momento me tendré que mover porque el sistema está evaluando que hay por allá una compresión mecánica y que la conducta será moverme, si no podría resultar en un daño del tejido. Entonces, es importante en esta enfermedad del SIPA, los pacientes se automutilan, los pacientes a veces se cortan y tienen sangrados excesivos, se fracturan. Solo hay registrado no más, de 100 casos a nivel mundial. Entonces, yo creo que es doloroso no sentir dolor. Es muy importante. El dolor no se debería bloquear, ¿no? El dolor se debería entender. Y nosotros los fisioterapeutas creo que somos el colectivo que estamos tratando de construir marcos teóricos que nos ayuden con referente a cómo entender el dolor, ¿sí? Por eso nos estamos apoyando en muchas áreas. Por muchos años echamos mano de la biomecánica, del músculo, y no es necesario tirar nada de eso, por el contrario, utilizar esa herramienta a los nuevos avances. Ya les contaré algunas cositas nuevas que se vienen trabajando, sobre todo para el dolor crónico, para el dolor agudo, para el dolor justificado, para el dolor que es nociceptivo. Como fisioterapeutas tenemos muchísimas herramientas y lo sabemos gestionar. De cierta manera hemos entendido el lenguaje del cerebro, pero cuando el paciente se empieza a complicar, empieza a pasar a otros escenarios del dolor, entonces ahí nos vamos quedando como sin herramientas, y esa es la ventanita de las neurociencias que nos puede ayudar para gestionar mejor la condición de estos pacientes. El dolor en el 100% de las veces se manifiesta para proteger. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces atacamos el dolor como si el dolor fuera nuestro enemigo, ¿no? El dolor orienta el tratamiento, debería ser nuestro orientador, porque es el resultado de un proceso evaluativo, ¿sí? Aunque tenemos que entender que esta estructura, ¿sí?, con todo lo complejo que es, con todo lo admirable que es, se equivoca, ¿sí? Por ejemplo, la migraña, al parecer es un error evaluativo en el que el cerebro detecta peligro en la cabeza y o sea, hay un montón de teorías, que la teoría vascular, que la teoría de los oxidadores internos, que el aumento del GCRP, un montón de teorías, pero que ninguna explica el por qué el sistema de un momento a otro empieza a atacar mi cránea, mi media cara, a veces con aura, vienen con vómitos. Entonces, es un error evaluativo del sistema. El cáncer, por ejemplo, es un error evaluativo del sistema neuroinmune.
el sistema, sobre todo el inmune, ¿no? El sistema inmune está facultado para controlar células internas de nosotros que tienen un funcionamiento inadecuado. Sin embargo, falla en esa capacidad y le da tiempo para que el cáncer se vuelva agresivo. Entonces, por muy avanzado, por muy admirado que sea el cerebro, también debemos entender que el cerebro se equivoca y se equivoca bastante. Ahora ratico les dije que la ingeniería matemática ha hecho sus aportes y claro, se han construido teorías matemáticas que explican que el cerebro trabaja a base de predicciones, ¿sí? A base de probabilidades. Por allá el cerebro bayesiano y eso. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos da la idea de que el cerebro todo el tiempo está sacando probabilidades, está cotejando la información y accionando, trabajando de acuerdo a lo que va monitoreando. Entonces es importante tener en cuenta que el dolor hay que intentar entenderlo porque a veces el cerebro se está manifestando de X o Y manera. Muy bien, células y dolor. Por acá dentro del organismo hay muchas cosas complejas, ¿sí? El 90% de las cosas que ocurren son de manera inconsciente, ¿sí? Y son producto de la celularidad. Dentro del organismo no hay más que células, espacios extracelular, ¿sí? Y contenidos que vierte la célula al espacio extracelular. En el caso del dolor, las neuronas son fundamentales, ¿no? Todo el tiempo están pasando corrientes de un lado a otro y las expresiones que tenemos de sentimientos, las expresiones que tenemos de emociones, son producto de una celularidad. Entonces, cuando hablamos de defensa, siempre pensamos en los anticuerpos, ¿cierto? Linfocitos, macrófagos, citocinas, ¿sí? Pero se nos olvida que las neuronas también hacen parte de nuestro sistema defensivo, ¿no? Ahí la red neuronal defensiva es igual de importante que el sistema defensivo inmune. De hecho, don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, que fue la primera foto que les mostré aquí en la presentación, describía que una neurona se le parecía a un macrófago cuando descubrió las redes neuronales. Se le parecía a un macrófago. Y una neurona, ¿sí?, se encarga de detectar peligros, ya puede ser mecánico, térmico, químico, ¿sí? Y todo el tiempo está echando pies alrededor y contacta con otra neurona y para pasar información. Esa es como la dinámica constante, ¿sí? El sistema inmunológico, aquí les señalo, mire, esta es una neurona, ¿sí?, que está echando los piececitos, está intentando encontrar las semaforinas para contactar con otra neurona, y este es un macrófago, ¿cierto? El macrófago son células que viajan, no son células que están estáticas, como las suspendidas en la glía, como están las neuronas, pero el macrófago viaja, ¿sí? Pero también está todo el tiempo echando piececitos. No captan señales semaforinas, no captan señales eléctricas, pero sí captan componentes moleculares de las bacterias, ¿sí?, de los organismos biológicos que entran a la célula. En este caso serían los famosos PAM, ¿sí?, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Entra una bacteria, entra un virus, entra un parásito y el sistema inmunológico está echando piececitos. Son los famosos PAM. Los DAMs también son patrones moleculares asociados a daño, son los encargados de los monitorea el sistema neuronal. De hecho, un proceso inflamatorio, ¿sí?, es la consecuencia de un escaneo neuronal. Entonces, tenemos que empezar a pensar que las neuronas y el sistema inmunológico tienen una asociación permanente y ya no se habla por separado, sino del sistema neuroinmune. Por ahí van los tiros en el tema de las neurociencias.
hubo dos grandes descubrimientos que han hecho posible la interpretación de todo el tema del dolor y otras cosas, pero lo que nos interesa en este momento es el dolor y el movimiento, que es, uno es la epigenética, ¿sí? El genoma humano y las características de la genética, que las expresiones, ¿sí? Según el entorno. Y la otra es el escaneo cerebral. El escaneo cerebral ha permitido conocer todas estas cosas que hoy en día, la verdad es que se nos está convirtiendo en una herramienta desde el punto de vista de la medicina. La conciencia. La conciencia todavía no tenemos muy claro qué es, ¿sí? Cómo se configura, cuál es el objetivo, pero tenemos una idea. La conciencia, al igual que las emociones, al igual que los sentimientos, al igual que el monitoreo constante del cerebro, es una consecuencia de celularidad. La conciencia es como una ventanita muy, muy pequeñita que tenemos en el que el organismo se nos expresa. ¿Con qué objetivo se nos expresa? Bueno, la teoría dice, pues las hipótesis dicen que es también con una intención de buscar información adicional para protegernos. Entonces la conciencia es el resultado de una celularidad y es esa pantallita en el que nosotros nos podemos comunicar con ese estado evaluativo del organismo. El estado evaluativo del organismo nos permite ciertas cosas. Por ejemplo, yo en ese momento puedo decir, voy a dejar de respirar. Bien, pero el sistema te permite esa comunicación, esa pequeña interacción, pero él inmediatamente monitorea y de un momento a otro tengo que respirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema ya evalúa que hay peligro. Entonces, la conciencia todavía hay mucho por recorrer, pero vamos entendiendo, ¿sí? La dinámica del cerebro y sus estrategias para protegernos, ¿no? Como les dije, el objetivo del cerebro siempre, 100% es la protección. Entonces vamos directamente con el dolor, ¿sí? La interpretación cultural por allá en los años 60, la culpa se la echaron al pobre Descartes, que dijo que el dolor se manifestaba en los tejidos. Por ahí leyendo algunos temas de filosofía, él nunca dijo que el dolor se manifestaba en los tejidos. Lo que sí dijo es que el dolor se manifestaba en el alma, ¿no? Y decía que el foco, aquí vemos en la figura, si el foco térmico o el foco nocivo era en una extremidad, pues de ahí salía un cable del alma, porque decía que los únicos que teníamos alma eran los humanos y por eso podíamos sentir dolor. Entonces, que de ahí salía la información o el recado de dolor y le informaba al cerebro para que atendiéramos. Y ese era el tema del dolor, esa era su teoría. Tanto fue la influencia de esta teoría que hasta hace poco la mayoría de las técnicas que se aplican en fisioterapia estaban basadas en eso, en que el dolor se manifestaba en el tejido. Y eso ya las neurociencias han descrito con suficiente bagaje que el dolor no se presenta en los tejidos, ¿no? El dolor es el resultado de una construcción cerebral. Por lo tanto, lo que nos explicaron en las facultades de receptores del dolor, vías del dolor, espacios de procesamiento del dolor, son conceptos que quedaron ya obsoletos porque no existen vías del dolor. O sea, no hay una proteína con el título dolor que cambie o modifique los canales iónicos, no. Existen receptores de daño, ¿no? Son nociceptores, o sea, receptores de nocividad. ¿De nocividad qué? Química, térmica, mecánica, ¿sí? Y no existen vías de dolor, ¿no? Existen vías de transformación, de modulación de la información, ¿sí? A nosotros nos pusieron a estudiar el asta posterior y el asta posterior simplemente ahí ocurre, cuando la información nociceptiva llega al asta posterior, ahí ocurre un montón de cosas que realmente no son tan interesantes, ¿no? Lo interesante es cuando empieza en todos los cortes y las unidades jerárquicas por donde va la información,
arriba es donde realmente ocurre la magia, ¿no? Llega la recepción y hay una evaluación. Por lo tanto, lo que pensábamos antes o lo que piensan muchos pacientes, y en eso hay que trabajar, y en eso las neurociencias está poniendo el foco en lo que es la educación del paciente. Los pacientes creen que dolor es igual a daño. O sea, el paciente cree que si le duele es porque se dañó algo, y el dolor no es sinónimo de daño. Bueno, puede que sí, y a veces está justificado, y ese es el trabajo de nosotros los fisioterapeutas, justificar de que realmente la manifestación de dolor que padece el paciente sí tiene una justificación nociceptiva o de daño, pero a veces el dolor se manifiesta sin daño. Por lo tanto, esto ha sido un complique porque mmm, la definición de la IAS, que es la Asociación Internacional para el Dolor, dice que el dolor es una experiencia sensorial emocional desagradable, asociada a daño tisular, potenciado, descrito en términos de daño. Es una definición de 1979, hace poco sacaron una definición nueva, pero todavía no se ponen de acuerdo porque ha sido tan complejo y es tanta la información que hay que analizar que, que incluso teorías que todavía están vigentes en las universidades. Hace poco, en el sitio de trabajo, en mi consultorio, hablando con otros colegas recién graduados, todavía se está manejando el término de teoría de la compuerta para explicar el dolor. Y la teoría de la compuerta, que fue por allá por los años 90, de Mersal y Wolf, ellos mismos aceptaron que la teoría de la compuerta era errónea y que carecía todavía de facultades para explicar muchas características del dolor, sobre todo el dolor fantasma, que no tenía coherencia con la teoría de la compuerta. Ahora, la teoría más aceptada es la neuromatriz, que en el seminario profundizaremos, porque aquí es fundamental entender cómo es que se transforma el dolor, ¿sí? Dentro de la neuromatriz del dolor, sobre todo cuando el dolor es crónico, maladaptado, persistente. Entonces, yo tengo una definición que no es mía, ¿sí? Es una definición que tuve la oportunidad de estar en unas certificaciones internacionales con Arturo Goicoechea, que es un médico neurólogo español que toda la vida se ha dedicado a estudiar el dolor, sobre todo el dolor sin explicación médica, y algunas ponencias con David Butler, que es fisioterapeuta. Es un orgullo ver un fisioterapeuta, al igual que Lorelei Mosley, que son fisioterapeutas australianos y que han impactado bastante en el tema del dolor, ¿no? Creo que Mosley es el único fisioterapeuta de Oxford que está facultado para hacer estudios científicos, y coinciden en que el dolor no es más que un indicador del miedo del organismo al daño. O sea, nuestro organismo todo el tiempo opera sobre esa emoción primitiva, sobre esa emoción instintiva del miedo. O sea, el miedo es el que nos ha ayudado a sobrevivir en todo el tema de la evolución, ¿sí? Entonces, el dolor no es más que un indicador de que el sistema tiene miedo de algo. Si en esos momentos a mí me pica algo aquí, ¿sí? Entonces, el cerebro evalúa peligro en la piel. Entonces, el síntoma siempre va a ser el resultado de una evaluación conductual o motivacional que lleva a una conducta. Entonces, la evaluación es picor en la piel, ¿sí? Peligro en la piel, la conducta es ráscate o quita la mano, ¿sí? Y así se la pasa el cerebro todo el tiempo tratando de monitorear lo que está alrededor para evitar que este señor muera. Entonces, el miedo es una emoción extremadamente fuerte y la podemos ver en consulta todo el tiempo. Hay pacientes con kinesiofobia, con miedo de evitación, y es algo que tenemos que tener en cuenta porque por mucho que le digamos al paciente, no, tranquilo, hay que abordarlo desde otras esferas, ¿no? Ya nos meteremos más adelante en el tema biopsicosocial,
que no es un método, es una orientación de las condiciones en que nos puede llegar un paciente. Nos puede llegar un paciente con una esfera más bio, o con una esfera más psico, o con una esfera una esfera más social. Entonces, es importante entender que el dolor siempre está ligado a una conducta motivacional y que siempre es el resultado de una evaluación basado en el miedo del sistema, y que tiene una conducta para la finalidad es protegernos, siempre al 100% protegernos. Muy bien, aquí la IA sí ha hecho una clasificación del dolor, aunque yo pienso que el dolor es dolor. El dolor, manifiéstese como se manifieste, es dolor, ¿sí? Y a nosotros como fisioterapeutas debemos de tener eso, porque me incluyo, muchas veces nos tocan pacientes que uno dice, no, pero no es para tanto, pues no creo que le duela tanto. Vea, es que dice que le duele, pero tiene la funcionalidad. Entonces, no, dolor es dolor, y si el paciente te dice que le duele, pues nos toca tragarnos, así sea mentira, lo que diga el paciente, ¿no? Porque el dolor es 100% subjetivo, es una experiencia sensorial muy subjetiva. Entonces, aquí hay una clasificación. Existen tres formas de ver el dolor nociceptivo, que es el daño necrótico, ¿sí? El daño del tejido, donde las células vierten, perdón, material intracelular al espacio intersticial, son captadas por las células de alrededor y mandan la señal, ¿sí? Esa señal puede resultar en una conducta dolor, en una evaluación dolor o no. Puede que sí, puede que no. Pero el daño, cuando está justificado, una ruptura de un ligamento cruzado, una ruptura, un desgarro muscular, una fractura, es nociceptivo. El dolor ahí está justificado, ¿sí? Porque el sistema está actuando en base a un evento traumático. Ese es el dolor nociceptivo. El dolor neuropático hace referencia a todo el tema del tejido nervioso. El nervo innervorum es el propio sistema de los nervios que tienen integrado para monitorear y para gestionar sus funciones, ¿sí? El dolor neuropático nació de esa duda que tenía de qué pasaba con el dolor de miembro fantasma. Y el dolor nociplástico, que es el dolor que en el tiempo es el dolor que podemos decir que es el dolor persistente, el dolor que no se quita, el dolor que mortifica al paciente todo el tiempo y que por mucho que le hagamos no cesa el dolor. Es aquí donde se nos complica el asunto en fisioterapia. Es una foto de que aquí pueden ver la bota de un obrero traspasada por un clavo. Según cuentan la experiencia, la persona casi se desmaya del dolor. Tuvieron que sedarlo para poderle sacar el clavo de la bota. Y cuando le sacaron el clavo, oh sorpresa, el clavo había traspasado el espacio interdigital entre el tercer y cuarto dedo, no le había hecho ni un rasguño, pero la persona sentía un dolor impresionante, ¿sí? Y al lado está la radiografía de un paciente que estaba haciendo cosas en la casa y la pistola de clavos eléctrica, no supo en qué momento llegó un clavo por la nariz. Supone que la parte en el homúnculo cerebral, que es como nuestro cuerpo virtual, y la cabeza pues tiene una representación muchísima más amplia que en pie, aunque los pies también tienen una buena representación porque es una forma de explorar el mundo. Lastimosamente nos dedicamos a ponerle muchos zapatos, muchas chanclas. Yo cuando atiendo pacientes, por ejemplo, de columna, pacientes de tobillo, rodilla, prefiero que lo hagan descalzo, ¿no? Para no anular tanta información propioceptiva que ayuda muchísimo. Entonces, esto es una muestra de que no siempre el daño representa dolor, ¿no? Esto es una muestra de que a veces el paciente puede estar refiriendo dolor y no tener un daño aparente. Hay que tenerlo en cuenta porque hay que empezar a gestionar por dónde va el asunto del paciente.
Los síntomas, como les dije, y no voy a demorarme mucho porque los síntomas es el resultado de un proceso evaluativo dependiendo del escenario, ¿sí? En el que esté. Yo estoy en ese momento aquí y mi sistema está evaluando en torno aquí, donde estoy, a mi posición, a la luz, a los movimientos que tenga, todo el tiempo lo está monitoreando. Yo cambio de escenario, me puedo ir aquí a la vuelta y el cerebro se adapta inmediatamente. ¿Y qué resulta? Una conducta o de evitación o de exploración. Siempre es como la estrategia principal de nuestro sistema. Generar unos síntomas de acuerdo al escenario, de acuerdo a una evaluación constante para generar una conducta, ya sea de evitación o de exploración. Tenemos pacientes que son más exploradores, tenemos pacientes que son más de la conducta de evitación. Entonces tenemos que aprender a identificarlo porque podemos desde ahí empezar a influir en el proceso de rehabilitación. Muy bien. Cada movimiento le aporta a tu cerebro información que le permite refinar el siguiente. La representación del movimiento en el cerebro es gigante. Por lo tanto, es fundamental que nosotros estudiemos movimiento. A veces me cuesta entender cómo hay profesionales de la salud y sobre todo de fisioterapia que ni siquiera se toman la molestia de mostrarle el ejercicio al paciente. O es más, no son ni siquiera capaces de hacer el ejercicio. Yo los invito a que si están en la dimensión del movimiento, hay que vivir los movimientos desde la propia kinestesia, ¿no? Todo movimiento que le prescriba a un paciente, por lo menos debemos tener una idea de cuál es la sensación. Entonces, cada movimiento que le otorguemos al paciente debe tener una intención, ¿sí? Debe estar programado. Y de esto ya se hablaba a finales del siglo XIX, el carácter funcional del movimiento. Este señor que fue maestro de Sherrington, Hewlett Jackson, ya desde esa época intuía que el movimiento era supremamente importante para la condición de la salud, ¿sí? Y que realmente el sistema nervioso central, como lo dice aquí en la frase, no sabe absolutamente nada de músculos, sabe de movimiento. Es decir, el sistema nervioso central resuelve siempre en términos de movimiento. Entonces, esto coincide con lo que les decía al principio de la presentación, de que el movimiento es el que dé el dolor, es el que inicia el movimiento y es el que nos debe delimitar los procesos de rehabilitación, ¿sí? El músculo es contingente, el músculo no es necesario para el movimiento, ¿no? Porque si fuera el músculo necesario para el movimiento, entonces nosotros como especie ya hubiésemos desaparecido. ¿Por qué? Porque si a mí me corta el tendón del supraespinoso o me corta el tendón del cuádriceps, pues entonces la probabilidad de que yo sobreviva, ¿sí? Que yo pueda sobrevivir ante cualquier ataque de otro animal de otra especie en la época digamos, la época antigua, era muy baja. Por el contrario, si me cortan desde el supraespinoso, agarrar el fruto hubiese sido un problema. Por lo tanto, el cerebro adaptó, ¿sí? Se adaptó a la situación y resuelve siempre en términos de movimiento. Entonces recluta otros actores sin importar si el movimiento es confortable, obviamente con menos confort del movimiento, pero siempre recluta otros actores para garantizar el movimiento. Entonces el movimiento es extremadamente importante y no puede faltar en los procesos de rehabilitación. A veces nos casamos mucho con el tema de la terapia manual. Yo soy terapeuta manual de cierta manera, pero entiendo que son herramientas que predisponen muchas veces al tejido y que desde ahí también podemos hacer algunos cambios sensoriales, pero la finalidad de todo proceso de rehabilitación siempre tiene que ser el movimiento. El movimiento es necesario para vivir, es una conducta biológica que muchas veces la tomamos como opcional. ¿Sí? El movimiento no debería ser opcional, el ejercicio físico no debería ser opcional, debería ser obligatorio, es un requisito biológico. ¿Sí? Por acá hay un estudio, se los puedo pasar, creo que por aquí abajo puse el link. Es muy interesante porque, ¿qué nos quiere decir en conclusión este estudio? Que no confundamos
correlación con causalidad, ¿sí? Puede haber una correlación o puede no haberla, ¿sí? Ejemplo, o sea, yo hace un tiempo sufrí una pubalgia, una antesopatía del recto abdominal, y me hice unos rayos X, me los mandaron en la EPS, unos rayos X, fui, y tenía una amiga médica, bueno, amistades peligrosas, le mostré la radiografía, no le dije de quién era, le dije, me vas a ayudar con esta radiografía. Lo primero que me dijo fue, esta radiografía es de tu abuela, o de tu abuelo, ¿de quién es esto? Y yo me quedé como así, yo no, usted con esas caderas, con razón le duele. Entonces, nosotros como profesionales debemos de cuidar mucho las palabras, de cómo abordamos, qué le decimos al paciente, porque cada palabra entra a operar al sistema. Cada pensamiento es un impulso nervioso. Entonces usted le dice, usted le entrega al paciente, como usted es el experto, el paciente, todo lo que usted le diga se lo va a creer. Entonces debemos evitar fragilizar al paciente o por el contrario, eh, lanzar al paciente hacia una condición que a veces no es como justificable. Por ejemplo, este estudio muestra una revisión sistemática de más de 30 estudios, más de 3.000 personas evaluadas, asintomáticas entre los 20 y los 80 años, en el que se le hacían resonancias magnéticas, sobre todo de la columna, y mire lo que apareció, ¿sí? Personas con 20 años sin síntomas, con ya degeneración, con discos, con procesos degenerativos en los discos, con disminuciones en los espacios, con protusión discal, sin síntomas. Obviamente, conforme avanza la edad, se va mostrando algunos cambios que en mi concepto no son degenerativos, son cambios adaptativos, ¿sí? Que son recursos del sistema, pero que muchas veces no justifica y muchas veces no explican la totalidad del síntoma, ¿sí? O la totalidad del daño o de la clasificación o la etiqueta que muchas veces los profesionales por la premura le entregan al paciente. Entonces, debemos de tener mucho cuidado porque si nos hacemos una resonancia todos en estos momentos, probablemente van a salir algunas alteraciones, pero eso no debemos confundir causalidad con correlaciones, ¿no? Hay que entrar a hacer un estudio más específico y verificar, por ejemplo, si estos pacientes realmente es esto lo que les está generando, en el caso de que nos llegue a consulta, un dolor de espalda. Previamente ya tenían estos daños y realmente no es como tan justificable. Hablando de espalda, no tengo diapositivas de espalda, de columna lumbar, pero me gustaría que habláramos un poquito en términos de movimiento. Por ejemplo, la columna es una de las patologías más comunes. El 80% de la población se dice que sufrirá alguna vez de algún dolor a nivel lumbar, ¿sí? La columna, desde el punto de vista de biomecánica, es muy compleja, pero muy bonito entender cómo es que funciona. La columna tiene 3 subsistemas, ¿sí? Intrínseco, extrínseco y apendicular, ¿sí? El sistema intrínseco es aquel que está conformado por los pequeños músculos que evitan la listesis. Ese es el objetivo principal. Y se los digo. Interespinosos, microrotadores, intertransversos, transverso abdominal, oblicuo interno. Esos son los músculos encargados de evitar la listesis en la columna. ¿Qué pasa con estos músculos? Se me olvidó el multíflido. ¿Qué pasa con estos músculos? No responden a la voluntad. ¿O quién me regala una contracción del multíflido o del intertransverso? No, pero son músculos que reaccionan, son ricos en fibras intrafusales y son muy receptivos a la microdeformación de las fascias. Entonces estos músculos, el único que reacciona ante un estímulo voluntario es el transverso abdominal. Entonces, desde ahí hay que empezar a entender cómo funciona, ¿sí?, la parte sensorial, ¿sí?, con el objetivo de la estructura corporal. Entonces, cuando vamos a abordar a un paciente con dolor lumbar, o un dolor que se manifiesta a nivel lumbar, tenemos que empezar por ahí.
porque el sistema puede estar evaluando un déficit o un imbalance en ese sistema muscular, ¿sí? Entonces, recomendación, empezar a revisar a los pacientes desde lo más interno a lo más externo. Luego viene el sistema extrínseco, el recto abdominal, glúteo mayor, oblicuo externo, que estos sí ayudan a transferir carga entre los trenes, tren inferior y tren superior. Y la musculatura apendicular, que soporta también y le da el confort a la columna, que son ya todos los músculos que van entre las cinturas. Entonces estamos hablando de los trapecios, romboides, serratos y de la cintura, de la cintura de la cadera, la parte inferior, el piramidal y el piramidal glúteo medio. Entonces, tenemos que empezar a hacer esas correlaciones, ¿sí? Por ejemplo, los músculos intrínsecos de la columna responden muy bien a estímulos de inestabilidad, ¿sí? Hay que empezar a mirar, por ejemplo, el transverso abdominal, un paciente con dolor lumbar. Mi recomendación desde la experiencia y desde lo que muestran los estudios es empezar a trabajarlo en cuadrupedia. El solo hecho de poner al paciente en cuadrupedia, las vísceras por gravedad se vienen hacia abajo y obligatoriamente tiene que activar el transverso abdominal. Ahí hay que empezar a generar conciencia de cómo se tiene que sincronizar todas esas contracciones. Y hoy en día tenemos formas de medir, ¿sí? A veces es difícil conseguir esto en el medio, sale costoso, pero podemos utilizar electromiografías de superficie, podemos hacer dinamometría, podemos hacer test de fuerza, podemos hacer un montón tenemos a la mano un montón de herramientas que nos pueden ayudar a objetivar los resultados de estos pacientes. Entonces les quería dejar como reflexión que muchas veces no es lo que salga, no es el hallazgo clínico, no podemos decirle a un paciente de que porque salió una pequeña artrosis en la columna, ese es el problema y ya no mirar los otros componentes, sobre todo el de la evaluación del sistema. Entonces, esas son las recomendaciones que hay otro estudio que se hizo en Canadá, que de la exposición gradual al movimiento, ¿no? El cuerpo como motor, ¿no? Y no como objetivo, no fijar segmentos, hay que tratar de que el cuerpo fluya, o sea, la exploración es fluida, uno no camina ni se sienta así. Entonces, una en terapia es como, vamos a hacer solo esto o vamos a hacer solo esto, porque mejor no jugamos con todo el componente de la columna, la cintura escapular. Miren lo que hablé de los componentes de la columna, solamente de los componentes lumbares, toda la cantidad de músculos que son necesarios para que solo esa pequeña estructura se mantenga con un buen funcionamiento desde el punto de vista biomecánico. Entonces, tratar de no fijar tanto los segmentos a menos de que sea necesario. Que el paciente pueda explorar libre, podemos utilizar muchísimos recursos. El movimiento como acciones que cumplan objetivos de vida, de vida. Nosotros nos podemos encontrar pacientes deportistas, pero no creo que no tengan vida adicional a eso, ¿no? Entonces se especializan en un movimiento y eso es como si estuviéramos fijando segmentos. Se especializan en un patrón de movimiento tan específico que cuando hacen cosas o actividades de la vida cotidiana, entonces pueden entrar en una dinámica de dolor. Hace poco me pasó con una paciente de patinaje que tiene unos patrones súper fuertes a nivel de las piernas, glúteos, cuádriceps, pero el fin de semana se acostó a dormir en el piso, ¿sí? Una conducta totalmente distinta a sus entrenamientos y no puede con un dolor lumbar que ya estaba por resonancia. Entonces, tratar de que el paciente cumpla objetivos con movimientos de acciones de vida, ¿no? Y siempre se va a mover un cuerpo, no un segmento corporal aislado. Los segmentos corporales aislados para los fisicoculturistas que buscan una simetría del cuerpo, ¿cierto? Que buscan una estética específica, pero para la vida cotidiana de un paciente tratar de no fijar tanto los segmentos y integrarle cada vez más patrones de movimiento, porque recuerden toda la representación que tiene el músculo en el cerebro, ¿no?
además de que el músculo ya es un órgano endocrino, ¿sí? Que genera un montón de mioquinas antiinflamatorias, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que les decía, el mundo de las neurociencias nos trae nuevas formas de trabajar. Estos son algunos referentes que estudian el dolor. Ramachandran, todos lo conocemos por la técnica de los espejos, ¿no? Que hace parte de la gama de la imaginería motora. También es imaginar movimientos. Ya se están utilizando el realismo, ¿sí? De la inteligencia artificial para simular movimiento por todo el tema de neuronas espejos. Disociación, derecha-izquierda. Hay una aplicación que se llama Recogni. Les puede servir para cuando un paciente tiene un dolor crónico, solamente se imagine cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Eso ha generado unos estudios interesantes sobre el beneficio. La educación cruzada también, hay unos estudios y de hecho yo estoy participando en un estudio científico sobre el cross education, que simplemente es hacer X trabajo en el lado no afectado y ver las características de cambio a nivel morfológico del lado afectado, ¿sí? El entrenamiento cruzado. Hay unos estudios importantes y bueno, esperamos que nosotros podamos también tener algunos hallazgos con una universidad de España y poder mostrar algunos objetivos nuevos que nos pueden ayudar en la rehabilitación. Este es David Butler, el dolor es real, lo importante es entenderlo. Hemos hablado bastante hoy referente a este tema. Este es Arturo Goicoechea y este es Adrian Lowe. Tiene un libro muy chévere, se llama Educación en Neurociencia del Dolor, muy interesante. Este es el perfil biopsicosocial, es simplemente una guía, pero esto no es un diagnóstico y esto no es como un protocolo a seguir. Nosotros nos podemos encontrar pacientes así, que a las 10 de la mañana me llega un paciente con un perfil más biológico, ¿sí? El que haya tenido empatía con nosotros, el paciente que confía en uno, el paciente que el dolor esté justificado, o podemos encontrarnos el paciente, por ejemplo, 2, que tenga un perfil más psicológico y entonces el paciente obeso, es el paciente que de entrada te dice soy diabético, tengo el umbral alto. Podemos encontrarnos el paciente 3, que es el paciente que solo quiere que le calmen el dolor porque tiene que ir a trabajar o porque nunca tiene tiempo para dedicarle adicional a las terapias en la casa. Entonces, tenemos que jugar con esto. Hoy tenemos algunas herramientas ya para hacer de la terapia algo más dinámico y a cada uno de estos pacientes otorgarle pues como adaptarnos un poquito a los requerimientos. Y como profesionales de la salud debemos promover mayor autonomía, no tanta dependencia. El tema del placebo y los nocebos, vea, todo tratamiento tiene una expectativa, ¿no? Y el placebo casi que está implícito en todos los tratamientos. Hay que evitar son los nocebos, ¿sí? Hay que hablarle siempre en positivo al paciente, no darles falsas expectativas, pero un paciente que conoce su problema es un paciente que gestiona mejor su forma de estar frente al tratamiento, es un paciente que se empodera de su tratamiento. De hecho, el término crónico, ¿sí? Se pretende cambiarlo porque el solo hecho de decirle a un paciente que está en un estado crónico genera como una apatía, como que lo mío ya no tiene cura, ¿sí? Se está tratando de cambiar ese concepto por un dolor persistente, ¿no? Como que invita a que pueda haber una modificación y puede cambiar. Entonces, por ahí van esto es un abreboca, estos conceptos son muy complejos. En el diplomado tendremos módulos para hablar de cada uno de estos conceptos de una manera más específica, con ejemplos. Trataremos de ser lo más didáctico posible para que se lleven una información interesante, que la puedan aplicar con sus pacientes y desconectemos muchos paradigmas. Tratemos de resetear el cerebro nuevamente y de meterle información más actualizada, sobre todo basados en la evidencia. Nada en este mundo debe ser temido.
solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Marie Curie, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, con todo el gusto. Espero que les haya parecido interesante la propuesta y bueno, los esperamos en el diplomado. Listo, muchísimas gracias, Jorge. Realmente, pues, esta información es muy útil y práctica. Bueno, como les mencionamos en el transcurso del diplomado, vamos a tener unas sorpresas al finalizar. Antes de irnos, pues, como a este bloque de preguntas, vamos a hablar un poco, pues, de este diplomado y la sorpresa que le tenemos de este diplomado en Nuevas Tendencias de la Rehabilitación Musculoesquelética. Este es un diplomado, pues, el cual se va a llevar a cabo de manera asincrónica, donde vamos a tener encuentros en vivo a través, pues, de la plataforma Zoom, 2 veces a la semana, que inicia el próximo 22 de febrero y finaliza el 11 de junio. Adicional, pues, al formarte en fisioterapia en movimiento, tendrás, pues, una entrada exclusiva a nuestra certificación de Escuela de Emprendedores. También, como somos líderes en educación continua online, a través de nuestra plataforma de aprendizaje, el Moodle, tienes acceso a las grabaciones de todas las clases, el acompañamiento permanente por parte de todos los docentes y también, como lo mencionaba, pues, el ponente Jorge, tendremos práctica con ejercicios simulados, apoyados de análisis de casos clínicos reales y herramientas digitales. Lo más importante de este diplomado es que recibirás un diploma, un certificado internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y por la International Physical Therapy Group de Miami, Florida, que te certificará 160 horas de formación teórico-práctica. Ahora bien, como lo prometido es deuda, a todas las personitas que se estaban registrando en el link que compartí al iniciar, se les va a enviar a su correo electrónico un pack de contenido exclusivo con la grabación de este webinar, y a todos los que estamos conectados en este momento tenemos un regalo especial que es un descuento del 35% válido solo por las 24 horas. Este se va a llevar a cabo por medio de un cupón, un 35% de descuento, solo para pagar en nuestro sitio web. Es muy fácil de ingresar. Yo les voy a compartir el link de la página al chat. Ustedes registran sus datos y al momento de pagar ponen en el espacio de cupón de descuento Neurociencia 35 en mayúscula y sin espacios y se les aplicará el descuento. También, pues, les tengo como unos ejemplos de acuerdo a la tarifa para que se basen. En Colombia la tarifa plena es de 3.140.000 pesos. Con la oferta el día de hoy les quedaría en 2.041.000 pesos. Para las personas de México tenemos una tarifa plena de 17.444 pesos mexicanos y con la oferta les quedaría en 11.339. Ya para los dólares americanos manejamos la tarifa plena de $837 y con la oferta quedaría en $544. Una invitación, pues, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Ahora nos vamos como a la parte de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues recuerden que pueden hacerlo por medio de este chat. Por acá veo que nos preguntan cómo se puede clasificar el tipo de dolor en un paciente. Perdón, me escuché. ¿Cómo se puede crear? ¿Cómo se puede clasificar el tipo de dolor en un paciente? Bueno, los últimos estudios están clasificando el dolor según el tiempo cronológico, ¿no? Según el tiempo cronológico todavía sigue estando vigente el dolor agudo y el dolor crónico, el dolor agudo que va más o menos a 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque es el tiempo que se considera en el que puede haber un cambio, ¿cierto? A nivel biológico que pueda justificar la curación de alguna lesión, ¿cierto? Más o menos, y de hecho se dice, hay estadísticas que muestran que el 60% de los pacientes que nos llegan se pudieron haber mejorado
yendo a fisioterapia o asistiendo a medicina, al médico, o no, ¿cierto? Entonces, hasta los 3 meses se dice que es agudo el dolor desde el punto de vista cronológico y después de los 3 meses ya se clasifica en un dolor crónico. Ya desde el punto de vista de cómo se manifiesta el dolor puede ser, como lo expliqué por acá, un dolor que puede ser de tipo nociceptivo, pero eso no es un diagnóstico como tal. O sea, yo no puedo decir, tengo 2 pacientes nociceptivos, tengo un paciente nociplástico y tengo 2 neuropáticos. No, pero el dolor se puede, o sea, es como un tipismo. El tipismo es cómo se expresa el dolor. Entonces hay dolores con características neuropáticas, hay dolor con características nociplásticas y hay dolor con características nociceptivas. El paciente, si está correctamente evaluado, va a llegar con un diagnóstico. Sí, pero el dolor está como encasillado en estas dos grandes dimensiones. No sé si le respondí, creo que sí. Perfecto. Por acá veo que también nos realizan esta pregunta. ¿Cuál es el rol del fisioterapeuta en el abordaje del dolor? Inmenso. De hecho, el fisioterapeuta es decir, es el colectivo que a futuro va a ser como la punta de lanza en el tratamiento del dolor. Todo el tiempo vivimos con el dolor. O sea, el paciente que nos llega a consulta, raro es el paciente que nos llega como para un trabajo preventivo. Regularmente son los deportistas los que toman este servicio, pero los pacientes que nos llegan siempre van a tener alguna conducta de dolor. Entonces, el fisioterapeuta, por eso a mí me gusta mucho trabajar el tema del dolor, porque ataco inmediatamente el motivo de consulta principal. Le duela en el hombro, le duela en la columna, le duela en la rodilla, pues la manifestación del síntoma principal es dolor y para eso va el paciente, para que le quiten el dolor. Entonces, el impacto del fisioterapeuta es supremamente importante porque le ahorramos al paciente, ¿sí? En muchas circunstancias el abordaje, por ejemplo, invasivo, el abordaje quirúrgico, que sigue demostrando de que tampoco es tan efectivo en algunas condiciones. Hay muchos pacientes que se pudieron haber mejorado desde la fisioterapia, pero pues recurrieron a la cirugía y bueno, han tenido unas consecuencias complicadas, pero el papel del fisioterapeuta en el dolor es fundamental. Por eso hay que aprender a entender el dolor. Se dice que si el dolor fuera, si el entendimiento, perdón, del cerebro con respecto al dolor fuera una competencia de 2 kilómetros, iríamos por ahí en los primeros 2 metros. Sin embargo, lo que se conoce hasta ahora, gracias a la neurociencia, nos han dado muchas herramientas para poder entregarle esas herramientas al paciente y que el paciente pueda gestionar su problema. Desde la pedagogía inicialmente, desde la pedagogía desde el punto de vista del conocimiento y del movimiento, y a todas las estrategias que manejamos nosotros para intentar modular un poco el dolor, que el dolor no se bloquea, el dolor se entiende. Perfecto. Por acá nos dicen, según la neurociencia, cuando se habla de dolor crónico, existen cambios estructurales como disminución de la masa cerebral. En este caso, ¿cómo sería nuestro abordaje fisioterapéutico? Bueno, los estudios no muestran puntualmente una disminución en la masa cerebral como tal. Lo que pasa es que el cerebro construye patrones todo el tiempo, ¿sí? El cerebro todo el tiempo construye patrones. ¿Eso qué garantiza? Garantiza el principio de conservación de la energía, es decir, que el cerebro trata de responder anticipándose siempre a todo. Entonces, cuando si hay una mala adaptación, cuando hay por decir así, un cortocircuito en el que el dolor se está manifestando constantemente o el cerebro está manifestando peligro constantemente, se empiezan a borrar lo que llama uno de los famosos mapas borrosos. Es decir, si yo tengo dolor en el hombro crónico de más de 2 o 3 años, pues la funcionalidad, ¿cierto?, de mi hombro en representación del cerebro, que es lo que llaman el cerebro virtual, el homúnculo cerebral,
ese somatotipo allá arriba a nivel cortical superior empieza a borrarse. Por eso es importante y por eso han caído muy bien y han impactado bastante la imaginería motora, por ejemplo, imaginarse el movimiento, porque vuelve a reorganizar el patrón, ¿sí? Que se está borrando, pero no es que se pierda masa cerebral. La masa cerebral se pierde, por ejemplo, en enfermedades ya neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, que son ya unos temas ya neurohormonales, por ejemplo el Parkinson, el síndrome dopaminérgico estrategal, o sea, una deficiencia de la dopamina, y el Alzheimer, pues que tiene unas características muy específicas en el que se puede ver que el cerebro sí pierde densidad, pero cuando hay dolor no se pierde densidad, se pierde patrones, ¿no? Se pierde la capacidad de que el cerebro integre nuevamente el movimiento, por ejemplo. Perfecto. También nos hacen esta pregunta bastante importante. ¿Dónde se encuentran las neuronas que perciben finalmente el dolor? Bueno, las neuronas que perciben el dolor no existen, la verdad. El dolor siempre es una construcción cerebral dentro de la neuromatriz. ¿Qué es la neuromatriz? Hay un montón de zonas, ¿sí? La somatosensorial, el cerebelo, la ínsula, ¿sí? Entra todo. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Todo el tiempo está en la neuromatriz, ¿cierto? Procesando información, cotejando información que ha aprendido, de cosas que ha aprendido, de cosas que trae por defecto, y todo el tiempo está monitoreando. ¿De dónde recibe también información? De la visión, de la audición, del olfato, ¿cierto? Pero incluso la visión no ocurre en los ojos se transmite la información. La visión es un resultado de un procesamiento cerebral. Entonces, no hay como unas neuronas específicas que digan, estas neuronas son las que van a procesar el dolor. No, todas están en la capacidad de captar información y de procesarlas en varias zonas del cerebro y evaluar y decir, hombre, sí, peligro allá, dolor, necesito proteger esa zona, dolor, pero no siempre es el resultado de unas neuronas específicas. No, tenemos nociceptores que captan peligro, que captan peligro, nocividad, y tenemos neuronas que transmiten la información y tenemos neuronas que captan y la procesan, ¿sí? Entonces, esa es la famosa teoría de la neuromatriz que la veremos más a detalle en el diplomado. Excelente, claro que sí. Y ya para finalizar, desde tu experiencia, Jorge, ¿qué nos puedes contar desde los motivos de consulta más frecuentes pues, en esta área? Ve, eh, motivos de consulta, vamos a hablar de varios tipos. Cuando nos llegan dolores justificados, ¿sí? Motivos de consulta, todos los que quieran, sobre todo lumbar, dolores lumbares, dolores a nivel cervical, dolores de hombro, dolores en rodilla. Pero cuando están justificados, la verdad es que la tarea del terapeuta es fácil, pero ojo, un dolor justificado se puede complicar, ¿sí? Porque la tendencia de la persona que sufre es a evitar repetir un patrón o a evitar que se lesione. Entonces, desde el punto de vista de un dolor, por decirlo nociceptivo, justificado, porque hubo una ruptura o algo, como fisioterapeuta tenemos que sacarlo rapidito. En términos de dolor crónico, sí nos llegan unos chicharroncitos duros, porque por ejemplo nos puede llegar un paciente con un síndrome regional complejo, nos puede llegar un paciente con síndrome de miembro fantasma, por ejemplo, nos puede llegar pacientes con fibromialgia. Entonces, desde el punto de vista musculoesquelético, todas las patologías que quieran, pero en mi experiencia, lo que más atiendo yo es a nivel columna cervical, lumbar y rodilla. Hace poquito trabajé con futbolistas, entonces era el pan de cada día. Pero aún cuando son futbolistas y que se supone que tienen una buena tolerancia al esfuerzo, al dolor, que tienen buenos patrones de movimiento, también sufren, también el dolor a veces los limita mucho. Perfecto, Jorge. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por ayudarnos con esta información tan útil. También a todas las personas que se conectaron, gracias pues por estar en esta oportunidad.
Recuerden que el ponente Jorge estará acompañándonos en el Diplomado Internacional en Nuevas Tendencias de la Fisioterapia Musculoesquelética para que estén todos súper pendientes, al igual de nuestras redes sociales, que estaremos anunciando próximos webinars y próximos encuentros. Que tengan una feliz noche.